compañeras y profesor, mi compañera Lenis Morales Valeria y yo, su servidora Hernández Rodríguez Saura, vamos a dar el seminario de adaptaciones moleculares en mamíferos que hibernan, si se trata de adaptaciones únicas o respuestas generalizadas. Bueno, la hibernación es una forma de letargo que ocurre como resultado de una temperatura en el ambiente baja y persiste durante periodos largos. También hace referencia a un estado fisiológico durante el cual los animales entran constantemente en un estado de letargo y que pueden despertarse de este estado. Ahora, ¿qué es el letargo? Bueno, pues es una regulación de la temperatura corporal, pero de eso se hablará más adelante. Una gran parte de los mamíferos pueden evitar el daño causado por este descenso de temperatura en el organismo causado por la hipotermia gracias a esta capacidad del letargo. Por su parte, los endotermos poseen la habilidad de regular su temperatura corporal como una respuesta ante ese descenso de temperatura. Ahora, la reducción de temperatura en estos animales que hibernan no se trata de un estado patológico, sino que es un estado de supervivencia. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a nosotros, como humanos, a diferencia de algunos otros mamíferos, no es posible cambiar nuestra temperatura fuera de ciertos rangos. Cuando un ser humano se expone a bajas temperaturas ambientales, la corporal también va a descender y puede ocurrir una hipotermia. Las respuestas a esto son los escalofríos a una temperatura corporal de 30 a 32 grados. El corazón fibrila, esto es un tipo de ritmo cardíaco irregular, una arritmia, y bueno, va a haber una contracción o un temblor incontrolable de fibras musculares en las fibrillas. Cuando, cuando ocurre esto en las cámaras bajas del corazón, las cámaras se contraen de forma rápida y descoordinada, y esto se denomina fibrilación ventricular. Como resultado, el corazón no va a bombear sangre al resto del cuerpo. Esto ocurre a los 27 a 29 grados y la ventilación cesa a 23 a 27 grados, lo que lleva a la muerte. Bueno, muchos organismos responden a temperaturas frías al entrar en algún tipo de inactividad. Esta inactividad puede ser hibernación y se ve como la depresión metabólica se extiende durante semanas o meses. Y el letargo, cuando el animal entra en un estado hipometabólico en ciclos diarios o cortos periodos de tiempo. Pero bueno, ¿qué es el letargo? Es un estado caracterizado por una disminución de actividad fisiológica en un animal. Esto está evidenciado generalmente por una temperatura corporal y tasa metabólica reducida y un ritmo cardíaco bajo. Va a permitir a los animales incluso sobrevivir en periodos sin alimentos. Y bueno, este es un estado involuntario, dura cortos periodos de tiempo y mientras están inactivos pueden entrar en un sueño profundo. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de que los murciélagos hacen letargo, principalmente los del género Myotis. Ahora, ¿qué ocurre durante el letargo? Bueno, pues aquellos animales que hibernan por temporadas se preparan semanas antes mediante la acumulación de energía, ocasionando cambios en su comportamiento y fisiología. Una de las cosas más importantes que hacen es el almacén de energía. Algunos animales incrementan su peso o bien almacenan comida e incluso pueden hacer ambas, aumentando su masa corporal hasta en un 60 y 80%. Posteriormente es reservado como tejido adiposo, el cual es una manera eficiente para almacenar energía. Además, la oxidación de los ácidos grasos provee una mayor cantidad por gramo en comparación a la oxidación de carbohidratos. Otro punto es que acumulan lípidos. La acumulación de lípidos resulta en el crecimiento de células adiposas. También el aumento de masa muscular es estimulado por el incremento de insulina en sangre,
lo que causa la síntesis e inhibición de la ruptura de glicógeno, triglicéridos y los niveles de insulina son altos durante el final del verano, contribuyendo al aumento de masa corporal, ya que aumentan la síntesis y actividad de lipoproteínas, de lipasa, que promueve el depósito de lípidos en las reservas energéticas. Ahora, los niveles altos de insulina también disminuyen la actividad energética. Bueno, disminuye la síntesis de lipasa y estos animales poseen la leptina. La leptina actúa como una señal que puede aumentar o disminuir la ingesta de alimentos que envía señal a un receptor. Otra actividad que llevan a cabo es el cambio en el sistema respiratorio. En algunos animales, como la ardilla del Ártico, su corazón late de 200 a 300 veces por minuto. Sin embargo, durante este periodo disminuye gradualmente cuando inicia el letargo, alcanzando niveles que van desde los 3 a 4 latidos por minuto. Mientras que la respiración puede ser de 5 a 10 respiraciones, seguido por periodos de apnea que duran varios minutos hasta una hora. Una vez que ya se ha disminuido, que ya se ha llevado con la disminución de latidos, la disminución de la presión sanguínea durante el letargo produce un descenso en el flujo sanguíneo cerebral en un 80-90% en organismos que no hibernan. Esto podría causar daños neuronales graves, pero no es así en los hibernadores. La composición sanguínea también cambia, disminuyendo hasta un 10% de la concentración de leucocitos, lo que podría explicar cómo sobreviven algunos animales con tan poco oxígeno. Ahora, la regulación de la temperatura. Algunos organismos hibernan dentro de su madriguera, donde sus cuerpos se enfrían lentamente a temperaturas cercanas al exterior, que van de 0 a 1 grado centígrado. Pero los hibernadores del Ártico pueden soportar temperaturas de hasta menos 18 grados centígrados. Esto puede ocasionar que su temperatura corporal descienda, dejando del punto de congelación de sus fluidos corporales. Por lo tanto, estos animales, como las ardillas del Ártico, evitan el congelamiento mediante el superenfriamiento, un estado de los fluidos corporales por debajo de la temperatura de cristalización. La que sigue, por favor. Bueno, este es un ejemplo de lo que ocurre durante la hibernación. Podemos observar que es un modelo del intercambio de combustible en el corazón durante el letargo, ya que donde la expresión genética durante el invierno da como resultado niveles reducidos de acetilcoenzima A, carboxilasa y aumento de los niveles de piruvato deshidrogenasa quinasa. Esto quiere decir que el aumento de piruvato deshidrogenasa sirve para inhibir la glucólisis y reducir la acumulación de acetilcoenzima A. La siguiente. Bueno, a nivel molecular, existe una gran cantidad de mRNAs que se expresan durante la hibernación. La fisiología y comportamiento del animal durante la hibernación está impulsada por cambios en procesos moleculares. Por ejemplo, la transcripción y la traducción se detienen a temperaturas que mantienen estos animales. Sin embargo, mantienen una constante concentración de RNA y proteínas durante el letargo. Algunos de los procesos que se llevan a cabo durante la hibernación y que mantienen al organismo en constantemente regulado es el control de la coagulación. El aumento en la producción de 2-alfa-macrobulina se acompaña del aumento de RNA mensajero para la síntesis de esta en el hígado. Esto solo se ha observado durante la hibernación, lo que facilita la circulación cuando la presión arterial y la temperatura son bajas. Ahora, la síntesis de RNA durante el letargo ocurre una reducción de la síntesis de RNA
Puede que se deba a la actividad de la RNA pol a bajas temperaturas o a la reducción de nucleótidos precursores de las RNA polimerasa. La síntesis de proteína. Anteriormente se creía que la disminución en la síntesis de proteínas se debía a las bajas temperaturas, pero en 1998 Frerichs determina que existe también una disminución en la síntesis de proteínas en el cerebro y en el corazón. Se determina que se trata de una respuesta en la cual la subunidad alfa del factor de iniciación de la traducción se fosforila, por lo tanto inhibe el inicio de la síntesis de proteínas. Esto quiere decir que se trata de un resultado de neuroprotección en la hibernación. La siguiente, por favor. Y bueno, a nivel molecular esto es lo que se observa durante el proceso de traducción y transcripción. Este proceso molecular muestra la variación de temperatura. Puede tener cambios en la transcripción, traducción y síntesis de proteínas de RNA. Bueno, el tejido adiposo pardo tiene la capacidad de producir calor. Este está activado en la termogénesis y se convierte la energía de la glucosa y los ácidos grasos en calor. Contribuye también a mantener la temperatura corporal. La mayoría de los depósitos del tejido se encuentran en la zona interescapular, en menor proporción en la axila, en la región cervical y alrededor del corazón y de los riñones. Este tejido presenta inervación simpática y alta densidad de receptores alfa y beta adrenérgicos. Estos van a estar situados cerca de las terminaciones simpáticas. Está irrigado extensamente, lo que permite la suplencia de oxígeno y permite distribuir el calor producido a los tejidos por medio del sistema circulatorio. Tiene múltiples depósitos de grasa en vesículas y esto facilita la suplencia de energía rápida. Y también su extenso número de mitocondrias sería lo que produciría el color. Y también, pues, como tienen muchas mitocondrias, esto le da el color como pardo, y que lo diferencia también del tejido adiposo blanco. El tejido expresa también abundante aumento en las membranas mitocondriales. Las membranas mitocondriales internas contienen a la proteína, que es marcador bioquímico y molecular del tejido, y es mayormente conocida como la termogenina. Es una proteína desacoplante que pues desacopla la fosforilación oxidativa en la síntesis del ATP. Esta proteína se eleva en casos de exposición al frío y su actividad se inhibe por los nucleótidos de purina. La termogenina fue un determinante en el proceso evolutivo de los mamíferos, ya que su función se relaciona con la supervivencia de recién nacidos y también va a permitir la vida activa en ambientes fríos. Bueno, el proceso de la activación de la termogénesis pues se disipa el gradiente electroquímico de protones generado durante la respiración mitocondrial y la energía generada se transforma en calor, por lo que habrá un consumo de energía y reducción de peso. Primero, el frío va a actuar por varios mecanismos, incluyendo los termorreceptores en la piel. Se va a activar el hipotálamo, que estimula al sistema simpático del tejido adiposo pardo, lo que trae consigo la liberación de la noradrenalina, y esta se va a unir a los receptores beta-3 adrenérgicos. Estos van a estar presentes en la superficie de los adipocitos marrones. Y el ritmo de la termogénesis se va a controlar, ya que la noradrenalina va a aumentar la expresión de la proteína desacoplante. El proceso de la termogénesis en los adipocitos marrones se va a iniciar con la liberación de ácidos grasos. Estos son procedentes de las reservas de los adipocitos blancos. Y cuando la noradrenalina se libera en respuesta al frío, se une a los receptores, se desencadena la activación del adenilato ciclasa y la producción del AMP cíclico y la activación simultánea de la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico. Y siendo el resultado la fosforilación y la activación de la lipasa sensible a las hormonas. Los ácidos grasos liberados por esta
se van a unir a la termogenina y desacoplan el gradiente de hidrogenión y se va a dar la liberación de energía en forma de calor. La termogenina va a transportar a los protones hacia el interior mitocondrial a través de la membrana mitocondrial interna y va a actuar desacoplando la síntesis del ATP del transporte electrónico. La mitocondria normal produce ATP mediante la cadena transportadora de electrones y la mitocondria de los adipocitos pardos contienen a las proteínas desacopladoras, por lo que se va a inhibir la fosforilación oxidativa y no se va a generar ATP. Y la energía producida se va a disipar como calor. Este calor es generado a partir de la combustión de sustratos disponibles y será distribuido al resto del organismo a través de la circulación. Cuando se activa el tejido adiposo pardo, también los niveles de glucemia y lípidos en sangre se regulan. Ahora, ¿cómo es el proceso de hibernación? Para los animales existe una etapa de preparación, inicio y letargo. Como había mencionado, pues en la preparación se incrementa la cantidad de tejido adiposo, se elevan los niveles de consumo de alimento, se reduce el, el movimiento del animal. Existe una disminución en su actividad física, se incrementa la insulina, se incrementa la lipoproteína y la actividad de la lipasa y incrementan la actividad enzimática de las lipoproteínas. Posteriormente, en el inicio, comienza a haber una disminución en el sistema nervioso central. Existe una baja en los niveles de oxígeno que llegan al cerebro. Se reduce la concentración de potasio mitocondrial y existe un secuestro de leucocitos en el hígado. También se va a reducir la temperatura corporal, los latidos por minuto y también se reduce el apetito. Ahora, durante el letargo, todo el, todo el metabolismo está en un estado, podríamos decirlo, durmiente, pero sin embargo va a ingresar la presión sanguínea, va a haber una regulación diferencial en los genes. Por ejemplo, se van a elevar y reducir los RNAs mensajeros y las proteínas, se reduce la síntesis de RNA y existe una inhibición en la traducción de proteínas. Por ejemplo, la hibernación en ardillas, existe un proceso que durante el letargo su temperatura desciende para soportar las bajas temperaturas. Y aunque no muchos lo sepan, solo los osos pardos son aquellos que hibernan. Y sin embargo, ellos, a diferencia de las ardillas, aumentan su temperatura corporal para resistir a estas bajas temperaturas del ambiente. Ya, la siguiente. Bueno, aquí presentamos un ciclo de vida de un roedor, de un escuírido. Y bueno, estas son una familia de roedores que habitan en el suelo. Ellos muestran un ciclo estricto de reproducción, engordar e hibernar. El ciclo va a comenzar en la primavera con el apareamiento, la gestación y el nacimiento. Independientemente de la edad que tengan, estos van a tener que ganar suficiente masa corporal durante el verano para sobrevivir el invierno. Y pues tienen que duplicar casi su peso. En otoño van a permanecer en madrigueras que ellos mismos cavan hasta la primavera siguiente y en gran parte sin comer ni beber. En los gráficos muestra la relativa constancia de la temperatura en el verano y vemos cómo la temperatura corporal se mantiene arriba, mientras que en el invierno se altera entre periodos de letargo y despertares muy marcados por el recalentamiento periódico durante la hibernación.
Pues finalmente, el aumento de temperatura ambiente será el estímulo que normalmente desencadena la salida de la hibernación. De inmediato se produciría el restablecimiento de la temperatura normal y el consiguiente aumento de la masa metabólica. La sangre también sería bombeada masivamente hacia el núcleo corporal, produciendo el calentamiento del animalito. Y bueno, este es un diagrama que muestra algunos de los animales que hibernan. Hay algunos que se determinan como heterotermos diarios, creo que ese era su nombre. Y del lado derecho están los hibernadores, donde podemos encontrar los osos, lemurs, marmotas, ardillas y hámsters. Y aquellos que entran en el letargo diario son ratones, ciervos, colibríes y lirones. Y ya. Y como conclusiones tenemos que la fisiología de la hibernación es una adaptación de sobrevivencia en la mayoría de mamíferos. Los animales que hibernan pueden cambiar su temperatura de forma espontánea y este cambio de temperatura puede ser superenfriamiento como en las ardillas o regulando o aumentando su temperatura para resistir las temperaturas del exterior. Ahora, la hibernación se trata de una adaptación donde un gen del desarrollo embrionario se activa. Esto según datos moleculares que demuestran que es como si el animal se encontrara dentro del útero de su madre. Y una gran parte de las respuestas moleculares ante la hibernación se debe al cambio de temperatura corporal, pero hay algunas respuestas para evitar el daño neuronal del cerebro ante estos cambios bruscos de temperatura. Y bueno, a modo de comparación y nada más para complementar, existen otras adaptaciones de los animales que no hibernan. Para las condiciones ambientales, la abrumación se da principalmente en ectotermos y es un tipo como de letargo caracterizado por la disminución de la actividad del organismo en condiciones de frío. También puede ser por sequía o falta de alimento. Y bueno, ellos ralentizan sus procesos metabólicos, pero no se encuentran completamente en un estado de sueño profundo a diferencia de la hibernación. Y también necesitan moverse para obtener agua y comida para mantenerse con vida. Y hay reptiles que suelen poblar madrigueras de los roedores para escapar de las bajas temperaturas del invierno. Su ritmo cardíaco y respiratorio decaen y su metabolismo se ralentiza. Y también a partir de cierta temperatura el sistema digestivo se paraliza y no pueden como hacer digestión. Y bueno, a partir de, de ciertas temperaturas el movimiento intestinal pues va a parar y el alimento no podrá dirigirse correctamente hacia donde debe ir. Y se va a pudrir dentro del organismo y esto podría provocarle una infección y hasta la muerte. Un factor importante de la abrumación es la luz por la reducción de horas solares. Esto activaría una serie de hormonas en anfibios y reptiles que también los incita a letargarse. Y por otro lado tenemos la estivación, o conocido como sueño veraniego. Este se da en la época de mucho calor o sequías. Y generalmente los animales comienzan a enterrarse en madrigueras de barro húmedo que les permiten como formar una especie de capullo para protegerse. Y se dan diferentes animales como lombrices, caracoles, reptiles, bueno, reptiles como cocodrilos, tortugas, caimanes, y también se da en anfibios y peces pulmonados. Y Y, pues ya es todo por nuestra parte. y esta sería nuestra actividad. Está activa y pueden entrar a la hora que quieran, pero a más tardar se puede enviar mañana a las 11:30 de la noche. Mañana miércoles 18 de enero. Y bueno, esa es nuestra bibliografía. Y ya no quedaba una imagencita. No. Bueno, pues muchas gracias por su atención.